Al amanecer del 28 de mayo de 2026, el silencio nocturno cubría todo el vasto territorio de Irán, desde las cadenas montañosas escarpadas que rodean la capital Teherán, al norte, hasta la estratégica costa a lo largo del estrecho de Hormuz al sur. El espacio del desierto árido y la atmósfera tensa del Golfo fueron desgarrados de forma cruel por el rugido de las máquinas de guerra más avanzadas en la historia de la humanidad. El Comando de Ataque Global del Ejército estadounidense, tras semanas de despliegue de fuerzas, presionó oficialmente el botón para iniciar la campaña Cielo de Acero. Se trataba de un bombardeo preventivo de escala colosal, sin precedentes desde las grandes guerras del siglo pasado. El cielo de Medio Oriente esa noche ya no era dominio de las estrellas silenciosas, sino una red mortal de fuego tejida por 290 bombarderos estratégicos pesados de la Fuerza Aérea estadounidense. Una tormenta de fuego cruel y fría se dirigía directamente al corazón del poder militar de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El preludio de esta sinfonía de destrucción lo marcaron 60 bombarderos furtivos estratégicos B-2, con forma de enormes murciélagos negros deslizándose en la oscuridad. Las formaciones B-2 atravesaron silenciosamente el espacio aéreo y la red multicapa de defensa antiaérea iraní sin dejar rastro alguno en las pantallas de los radares de alerta temprana. La pintura absorbente de ondas de radio y el diseño aerodinámico que eliminaba todo ángulo recto convirtieron a estas máquinas gigantes en verdaderos fantasmas invisibles. Su objetivo no eran las bases en superficie, sino los complejos de búnkeres fortificados, los sistemas de misiles balísticos estratégicos y los centros de mando cerebrales de la Guardia Revolucionaria Islámica, excavados cientos de metros bajo las montañas rocosas en las afueras de la capital Teherán. Cuando los sistemas de puntería optoelectrónica fijaron las coordenadas, cientos de bombas penetrantes de búnker superpesadas de última generación abandonaron simultáneamente los soportes de lanzamiento. Estos enormes bloques de acero cargados con toneladas de explosivo cayeron a velocidad supersónica, perforando todas las capas geológicas, atravesando los bloques más gruesos de concreto, reforzado antes de detonar los almacenes internos. El suelo alrededor de la capital Teherán tembló violentamente como si sufriera un terremoto artificial de alta intensidad. Columnas de humo, escombros y llamas rojas brotaron de las bocas de ventilación de los búnkeres, anunciando el colapso total de los centros de mando subterráneos más fortificados que el ejército iraní había construido con tanto esfuerzo. Aún sin recuperarse del shock subterráneo, el sistema de defensa antiaérea iraní recibió el segundo ataque, de barrido masivo desde espacio aéreo, seguro fuera del alcance de los sistemas tierra-aire enemigos. 80 bombarderos estratégicos supersónicos BE-1BI de la Fuerza Aérea estadounidense iniciaron ciclos de lanzamiento de armas desde fuera de alcance. Miles de misiles de crucero furtivos abandonaron simultáneamente los compartimentos, trazando líneas de luz mortal hacia el interior. Las fuerzas antiaéreas iraníes cayeron en pánico absoluto. Los oficiales de radar reportaban alarma roja al detectar una lluvia de fuego que llegaba a velocidad extrema. El comandante de defensa aérea iraní ordenó apresuradamente el lanzamiento de interceptores desde los sistemas más modernos. Pero su red de misiles tierra-aire fue abrumada por completo en cantidad y severamente suprimida electrónicamente por los aviones de guerra electrónica que acompañaban a las fuerzas estadounidenses. Los misiles de crucero estadounidenses volaban rasantes al terreno del desierto, esquivando cadenas montañosas y apuntando directamente a las posiciones antiaéreas, radares de alerta y pistas de la Fuerza Aérea iraní. Explosiones ensordecedoras rasgaron la noche consecutivamente. Los radares se hicieron añicos. Las plataformas de lanzamiento explotaron, formando bolas de fuego que iluminaron vastas zonas. La red de fuego protector del cielo de Teherán fue destrozada en pedazos, abriendo la puerta al ataque final y más devastador. Cuando la red de radares y misiles antiaéreos de mediano y largo alcance de Irán quedó completamente muda, el mando de la campaña estadounidense lanzó el golpe de gracia.
150 fortalezas volantes estratégicas B-52 avanzaron sigilosamente hacia el espacio aéreo del centro de la capital Teherán, como nubes de acero gigantes cargadas de furia. La formación de bombarderos cubrió todo el cielo nocturno. El rugido continuo de los motores a reacción creó una presión física aterradora que aplastaba los tímpanos y la mente de cualquier soldado que aún respirara en tierra. Sin temer ya al fuego antiaéreo enemigo, las escuadrillas B-52 abrieron sus compuertas ventrales y ejecutaron tácticas de bombardeo de alfombra saturado, pero con coordenadas programadas de precisión. Decenas de miles de bombas cayeron como lluvia de acero directo sobre cuarteles terrestres, áreas de concentración de vehículos blindados, depósitos de municiones de reserva y rutas de abastecimiento vitales de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El cielo de la capital Teherán se volvió inmediatamente rojo sangre y fuego. Un mar de llamas colosal devoró toda infraestructura militar, incineró miles de vehículos militares y pulverizó la fuerza vital de las defensas terrestres en un instante. Las ondas de choque de miles de explosiones entrelazadas arrasaron todo obstáculo improvisado. Los gritos desesperados de los oficiales iraníes por radio se ahogaron rápidamente en el rugido de bombas y la interferencia electromagnética que los silenció. La cadena de mando se rompió por completo. Los generales de la Guardia Revolucionaria Islámica quedaron aislados bajo búnkeres humeantes, sin control alguno sobre las unidades de vanguardia. Las explosiones secundarias de depósitos de municiones alcanzados lanzaban continuamente columnas de fuego gigantes al cielo, mezcladas con el olor acre de combustible ardiendo y la devastación total. En solo unas horas de esa madrugada del 28 de mayo, toda la infraestructura militar estratégica del ejército iraní alrededor de la capital quedó convertida en un enorme montón de escombros. El poder militar acumulado, invertido y construido durante décadas fue reducido a polvo sin piedad por la gigantesca maquinaria bélica estadounidense. La crueldad de esta campaña de bombardeo preventivo no radicaba solo en la enorme cantidad de explosivos lanzados, sino en la precisión absoluta, la coordinación perfecta de operaciones aéreas combinadas y la capacidad de aplastar por completo la voluntad de resistencia de las fuerzas defensoras. La noche de fuego del 28 de mayo fue solo el prólogo de una ópera sangrienta llamada Campaña Cielo de Acero. El uso por parte de la Fuerza Aérea estadounidense de todo su poder disuasorio estratégico aéreo para descargar una tormenta de fuego sobre el territorio de una nación soberana del Golfo demostró una determinación absoluta de destruir de raíz cualquier capacidad de resistencia militar. Toda la zona del anillo de Teherán ahora no era más que una tierra muerta humeante, marcando el colapso del primer y más sólido escudo protector. El humo de las bombas desde el aire aún no se disipaba cuando la enorme maquinaria bélica del ejército estadounidense comenzó a moverse, preparándose para pasar a una fase terrestre mucho más cruel y sangrienta. ¿Por qué el liderazgo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán tomó decisiones militares tan temerarias que activaron un castigo destructivo máximo de la superpotencia militar número 1 del mundo? La causa profunda de esta devastadora campaña aérea estadounidense no fue un incidente aislado, sino el resultado de un cálculo estratégico extremadamente arriesgado del alto mando de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para romper el cerco de sanciones y aumentar la presión negociadora sobre Occidente. Los líderes políticos y militares en Teherán decidieron jugar una carta de vida o muerte, bloquear completamente el estrecho de Hormuz. Mediante el despliegue masivo de posiciones de misiles antibuque costeros y campos de minas que sellaron la garganta marítima más importante para el transporte mundial de petróleo, Irán quiso tomar como rehén a la economía global. Al mismo tiempo, el comandante de las fuerzas espaciales iraníes ordenó repetidas pruebas de lanzamiento de misiles balísticos de nueva generación, exhibiendo capacidad de ataque disuasorio capaz de alcanzar cualquier base estadounidense en el polvorín de Medio Oriente. Sin embargo, la sobreconfianza en la capacidad disuasoria asimétrica llevó a un grave error de inteligencia.
El Comando Central estadounidense no lo consideró una provocación rutinaria, sino una amenaza directa a los intereses nacionales centrales y a la seguridad energética global. La decisión de castigo no se limitó a sanciones diplomáticas. Se transformó en una campaña militar integral para arrancar de raíz la capacidad operativa del adversario. La tormenta de fuego de la Fuerza Aérea Estratégica estadounidense durante 12 días y noches fue solo el golpe preparatorio devastador para raspar la capa protectora defensiva, para eliminar por completo la resistencia y aplastar el núcleo de poder enemigo. La gigantesca maquinaria bélica estadounidense cambió al modo terrestre. 14 divisiones de élite del ejército con infantería mecanizada y blindados pesados avanzaron rugiendo a través de la frontera, barriendo todo obstáculo en dirección al anillo de Teherán, anunciando un choque terrestre sangriento sin precedentes a punto de estallar. El día 13 de la campaña, mientras las densas columnas de humo negro de los bombardeos de alfombra de la Fuerza Aérea Estratégica estadounidense aún oscurecían el sol sobre el cielo de la capital Teherán, todo el teatro de operaciones de Medio Oriente tembló ante un cambio de fase operativa de escala nunca vista. Haber destruido la red antiaérea y los núcleos de mando subterráneos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán durante 12 días y noches fue solo el camino preparatorio cruel. Ahora, con el escudo aéreo hecho trizas, el Comando Central estadounidense lanzó oficialmente el golpe decisivo en tierra. Una fuerza expedicionaria colosal de 14 divisiones de élite del ejército, con más de 120,000 soldados, comenzó a cruzar corredores de desembarco y líneas de control, abriendo pinzas gigantes directamente hacia el centro neurálgico de Irán. El suelo del desierto árido y las autopistas hacia Teherán temblaron bajo el peso de miles de máquinas de guerra. Al frente de los ejes de penetración iban formaciones en línea de miles de tanques de combate, principales M1A2 del ejército estadounidense. Estos vehículos blindados de casi 70 toneladas rugían con motores de turbina de alta potencia, levantando tormentas de polvo visibles a decenas de kilómetros. Las fuerzas blindadas estadounidenses no avanzaban solas, aplicaban tácticas de penetración profunda combinada con velocidad máxima. Los tanques M1A2 actuaban como punta de lanza de acero rasgando las líneas defensivas del anillo, mientras miles de vehículos de combate de infantería mecanizada seguían de cerca los flancos, listos para desplegar infantería montada y barrer los últimos focos de resistencia del ejército iraní. El sonido de las orugas de acero triturando el asfalto se mezclaba con el rugido de los motores, creando una presión psicológica aterradora que aplastaba las líneas defensivas de la Guardia Revolucionaria Islámica. En el cielo, justo sobre las cabezas de las formaciones blindadas, la cobertura de fuego cercano provenía de escuadrones de helicópteros de ataque AH-64, actuando como caballería voladora de la era moderna. Cientos de helicópteros armados estadounidenses volaban a baja altura sobre copas de árboles y riscos del desierto, sirviendo como ojos electrónicos sensibles y plataformas móviles de fuego. Los pilotos de helicóptero estadounidenses barrían continuamente sensores optoelectrónicos e infrarrojos hacia adelante, buscando posiciones de emboscada del ejército iraní. Apenas detectaban trincheras camufladas o grupos de tanques de la Guardia Revolucionaria Islámica, concentrados en defensa. Misiles antitanque guiados por láser abandonaban los rieles, trazando líneas de luz fría a través del espacio y alcanzando blancos con precisión absoluta. La combinación perfecta entre el fuego directo devastador del cañón principal de los tanques M1A2 en tierra y la capacidad de eliminación a distancia de los helicópteros AH-64 creó una máquina trituradora colosal que pulverizaba cualquier intento iraní de establecer líneas defensivas a distancia. Sin embargo, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán no se rindió fácilmente. Conscientes de la brecha absoluta en potencia de fuego mecanizada y apoyo aéreo, los comandantes de campo iraníes cambiaron de táctica, adoptando combate los tanques de combate y vehículos blindados restantes de Irán, bajo mando de líderes organizados,
lanzaron un contraataque inverso desde la zona de la plaza central con la esperanza de abrir un corredor sangriento, pero chocaron contra un muro de fuego cruel sin precedentes. Los vehículos blindados iraníes quedaron atrapados en callejones estrechos, convirtiéndose inmediatamente en blancos fijos para los complejos de misiles antitanque portátiles de la infantería estadounidense, posicionados en puntos altos dominantes. Al mismo tiempo, aviones de ataque rasgaban entre rascacielos, lanzando series de bombas inteligentes que barrieron por completo la formación de punta. Las torretas de decenas de toneladas fueron arrancadas por las explosiones y lanzadas al aire, cayendo para aplastar vehículos defensivos debajo. Ningún vehículo blindado de los restos iraníes pudo avanzar más allá de una intersección antes de convertirse en un horno de metal ardiente. El clímax del colapso ocurrió en la sexta semana, cuando el mando estadounidense decidió cortar definitivamente las últimas venas del sistema de mando de la Guardia Revolucionaria Islámica. Basado en datos de inteligencia de escuchas electrónicas y posicionamiento satelital, la Fuerza Aérea estadounidense lanzó un bombardeo quirúrgico devastador con bombas penetrantes de búnker de nueva generación, alcanzando búnkeres de mando de campaña camuflados bajo hospitales abandonados y centros administrativos de la ciudad. Explosiones sordas resonaron desde el subsuelo, provocando el colapso estructural de varios edificios superiores. Con los últimos centros de mando sepultados, la cadena de mando del ejército iraní se rompió oficialmente. Sin oficiales de mando estratégico, sin comunicaciones por radio, las brigadas y batallones de resistencia iraníes cayeron en desorganización total. Las fuerzas defensoras se fragmentaron en pequeños grupos de restos aislados, completamente rodeados por decenas de miles de soldados del ejército estadounidense que cerraban el cerco. El sonido de disparos en las calles de Teherán se fue apagando no por conciliación, sino porque la fuerza vital del bando defensor había sido exprimida hasta la última gota. Cientos de vehículos blindados, lanzadores móviles de misiles y camiones militares con insignias iraníes yacían abandonados y humeantes esparcidos en las grandes intersecciones, marcando el fin de los intentos desesperados de ruptura. Los soldados sobrevivientes de la Guardia Revolucionaria Islámica, con miradas perdidas, rostros ennegrecidos por humo y pólvora y cuerpos llenos de heridas, comenzaron a tambalearse saliendo de sótanos, arrojando armas sobre montones de escombros y levantando las manos en rendición ante los cañones negros de la infantería mecanizada estadounidense. Una ola de colapso psicológico se propagó rápidamente por todos los restos que se agrupaban en el centro. La gigantesca maquinaria bélica estadounidense había aplastado todo lo que se interponía en su camino, desde la red antiaérea más moderna hasta el orgullo de las fuerzas militares principales del adversario. El cielo de la capital quedó cubierto por columnas gigantes de humo negro que ascendían desde depósitos de combustible y petróleo alcanzados por bombardeos, como una cortina de terciopelo gris que descendía lentamente, anunciando el fin de una resistencia que alguna vez se proclamó invencible en el Golfo Pérsico. Todas las miradas ahora se dirigían a las consecuencias devastadoras y al cambio en el orden político geoestratégico tras 6 semanas de sangre. El colapso total de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en el centro de la capital Teherán marcó el final cruel de 6 semanas de combates sangrientos de la campaña Cielo de Acero. Cuando el estruendo de los cañones de tanques y el silbido de los aviones de ataque se apagaron gradualmente, el panorama completo de una ciudad en ruinas apareció bajo la niebla mezclada con humo gris de pólvora. La estructura de mando militar de Irán había sido pulverizada en fragmentos, sin capacidad de emitir ninguna orden operativa organizada. Decenas de miles de soldados defensores que alguna vez llevaron el orgullo de las unidades más élite de la nación, cayeron en un estado de agotamiento extremo, tanto físico como mental. Salieron tambaleantes de los escombros de edificios administrativos, búnkeres, alcantarillas y estaciones de metro subterráneo, con banderas blancas en alto, arrojando rifles de asalto y equipo personal sobre el pavimento destrozado. La escena de rendición masiva se repitió en todas las grandes avenidas de la capital bajo la vigilancia fría de los cañones de 120 milímetros
de los tanques de combate principales M1A2 y la infantería mecanizada estadounidense. La victoria terrestre de las 14 divisiones del ejército estadounidense se materializó en el control absoluto de objetivos estratégicos. Miles de vehículos blindados estadounidenses establecieron inmediatamente barreras de seguridad densas en cada intersección vital, bloqueando zonas de sedes gubernamentales, estaciones de radio y televisión, y especialmente las entradas a los sistemas de búnkeres de almacenamiento de armas estratégicas. Las unidades de ingenieros de combate y policía militar estadounidense avanzaron rápidamente para clasificar prisioneros, desactivar miles de trampas explosivas restantes en edificios y confiscar todos los servidores de inteligencia del ejército iraní. Las plataformas de lanzamiento de misiles balísticos, otrora símbolo de disuasión orgullosa de Irán, ahora eran chatarra bajo bombardeos de bombas penetrantes de búnker de aviones furtivos B-2 o trofeos en manos de las fuerzas expedicionarias estadounidenses como símbolos de la derrota total. Las fuerzas defensoras de Irán perdieron la capital, perdieron toda la red antiaérea nacional y, lo más importante, perdieron la columna vertebral de su poder militar convencional. Al mismo tiempo que el ejército apretaba el control en Teherán, otra operación de limpieza a gran escala fue completada por la Marina y la aviación naval estadounidense en la Garganta Marítima del Sur. Escuadrones de dragaminas, apoyados por helicópteros antisubmarinos y drones, neutralizaron por completo la red de minas colocada por el ejército iraní en el estrecho de Hormuz a lo largo de la costa desértica. Las bases de misiles antibuque, radares de vigilancia marítima y escuadras de lanchas rápidas, armadas de la Guardia Revolucionaria Islámica, fueron arrasadas por completo mediante bombardeos de alfombra y misiles de crucero. El bloqueo de la ruta de transporte de petróleo más importante del mundo fue roto por completo. Las flotas de portaaviones estadounidenses avanzaron profundamente en el Golfo Pérsico, patrullando libremente en aguas que apenas semanas antes eran zona prohibida llena de muerte. El ejército estadounidense no solo destruyó el cerebro enemigo en tierra firme, sino que restableció el control absoluto en el mar, asegurando el flujo energético global sin amenaza de ninguna potencia. Las consecuencias políticas cayeron sobre el liderazgo iraní con fuerza destructiva no menor que las bombas que cayeron sobre la capital. Usar el estrecho de Hormuz como rehén y exhibir poder de misiles balísticos para ganar ventaja negociadora se convirtió en una apuesta suicida. Toda la infraestructura militar invertida en miles de millones de dólares durante décadas fue borrada en solo 6 semanas. Sin fuerzas militares principales como escudo, el régimen de Teherán cayó en la crisis de supervivencia más grave de su historia moderna. Su voz en las mesas de negociación diplomática internacional perdió todo peso cuando su capacidad disuasoria real se volvió nula. El equilibrio de poder en el polvorín de Medio Oriente cambió de forma sísmica en una sola noche. La intervención militar cruel de Estados Unidos fue un mensaje de disuasión sangriento enviado a todos los adversarios potenciales del mundo. Cualquier intento de asfixiar intereses estratégicos y amenazar la libertad de navegación internacional se pagará con la destrucción total de la maquinaria militar nacional. Desde la perspectiva táctica y estratégica militar, la campaña Cielo de Acero quedará registrada en los manuales como prueba suprema de la doctrina de operaciones combinadas y del poder disuasorio abrumador. El ejército iraní cometió un error fatal al creer que el arte de la guerra asimétrica y las amenazas con misiles podrían detener una maquinaria bélica de gran escala. Subestimaron la capacidad de proyección global de la Fuerza Aérea Estratégica estadounidense. El golpe preventivo con cientos de bombarderos B-2, B-1B y B-52 cegó y cortó la garganta del sistema defensivo iraní antes de que el primer tanque estadounidense rodara. La combinación perfecta de guerra electrónica, bombardeo quirúrgico preciso y bombardeo de alfombra neutralizó por completo la ventaja de campo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Cuando el ejército estadounidense avanzó, enfrentó a un ejército ya paralizado en mando y en pánico psicológico. Las batallas urbanas sangrientas en Teherán
Aunque mostraron la tenacidad de los soldados iraníes, no pudieron compensar la brecha unilateral en helicópteros de ataque y tanques de combate principales de nueva generación. La derrota del ejército iraní también es una advertencia sobre la ilusión de defenderse pasivamente con búnkeres fortificados. La tecnología moderna de armas penetrantes de la Fuerza Aérea estadounidense demostró que ninguna profundidad bajo tierra es segura si el cielo superior ya está en manos del enemigo. El campo de batalla de Teherán se cerró con columnas densas de humo negro ascendiendo desde fábricas de defensa nacional en llamas, dejando atrás un legado de destrucción, sangre y lecciones estratégicas invaluables sobre las consecuencias de subestimar el poder disuasorio de una superpotencia. El sonido de las orugas de tanques estadounidenses triturando los fragmentos de monumentos en el centro de la capital fue el último eco que cerró una de las campañas militares más crueles del siglo. El contenido del video anterior es un escenario militar simulado hipotético, construido sobre el contexto geopolítico sensible real en Medio Oriente, la correlación de fuerzas de armas y las doctrinas de combate de la guerra moderna. El propósito de este reportaje es exclusivamente servir al análisis táctico, estudio del arte militar a nivel de campaña y educación en conocimientos de defensa. El reportaje no busca incitar odio, no promueve violencia ni guerra de agresión entre naciones. La crudeza del campo de batalla se describe de forma objetiva y directa para enfatizar el riesgo devastador de decisiones de escalada en conflictos armados. Si consideran que este análisis militar es útil y desean seguir viendo escenarios estratégicos, batallas históricas y conocimientos militares profundos, den like al video, dejen su análisis en los comentarios y suscríbanse al canal para no perderse los próximos reportajes. Su acompañamiento es la motivación para mantener la calidad de estos boletines de guerra.